Estamos iniciando ya, gracias. Estamos iniciando ya este especial. Va a ser un encuentro de mucha charla y poder entender a San Martín de distintos aspectos. El primer invitado es un gran amigo de la casa. Estamos hablando de Germán Mangione, un periodista, un reconocido periodista de la ciudad de San Lorenzo, eh, escritor del libro ¿Por qué volver a Monteagudo? Y un gran especialista de temas variados. ¿Cómo anda, Germán? Bien, bien. Bueno, va a ser difícil. Hay un montón de gente que sabe mucho de San Martín Sí, acá, mucho de historia. Es casi, te diría, como más que una nota, es como un tribunal de la facultad. Además que es un tribunal grande este, ¿eh? Vamos a tratar, hay que aclararlo eso, que uno es un apasionado por la historia y hace lo que puede. Pero, bueno, sobre todo apasionado por la historia argentina. Y un poco eso nos lleva a intentar esbozar alguna idea sobre San Martín, sobre Monteagudo, sobre los padres de la patria, ¿no? bueno, en este intento que nosotros ponemos en eje el proyecto de San Martín, vos recientemente escribiste una nota muy interesante en torno a San Martín como gobernador de Cuyo y las medidas que fue tomando en torno a eso. ¿Cuáles fueron las principales? ¿Cómo se fue desarrollando todo eso? Bueno, es interesante, nos metimos en ese tema porque obviamente, como vos decías, la construcción de la historia argentina siempre ha reconocido, porque es innegable, el brillante estratega militar que fue don José de San Martín y lo que implicó eso para las guerras de la independencia, pero siempre queda medio secundarizado un poco el aspecto político, como si fuese más mala palabra, ¿no? Que, Claro. que, que San Martín no tuviese, en esto de vaciarlo de contenido, no tuviese pensamiento político. Y la verdad que no es que uno extrapola a la actualidad e inventa una posición política de San Martín o piensa lo que debe haber pensado San Martín. Me parece que buscando un poquito, buceando un poquito, tanto en la gobernación de Cuyo como en el protectorado del Perú, no hay que inventar nada, está bastante claro hacia dónde apuntaba San Martín y cuando uno se mete en esos temas, que es lo que me pasó investigando para esta nota y para el libro de Monteagudo, la verdad que te sorprende, ¿viste? Te sorprende, o por lo menos a mí me sorprendió, primero pensado en política lo avanzado de muchas Claro. medidas, lo avanzado pensando incluso en la actualidad, en problemas de la actualidad que no están resueltos y que en aquel momento tomó medidas al respecto. Y por otro lado, voy a decir, bueno, pasaron 200 años y sin embargo, la mayoría de las medidas y la mayoría de los planes de gobierno de San Martín, tanto en Cuyo como en el Perú, tienen plena vigencia. Digo, por eso también es importante rescatarlo, no por una cuestión melancólica o de conocimiento histórico, porque me da la idea que cualquier cosa que pensemos hoy en proyecto político tenés que partir de lo que ya se pensó para la patria, y me parece que eso es lo de San Martín. Lo de San Martín, lo de Belgrano, pero digo, en la figura de San Martín. En la nota lo que abordamos es primero la experiencia de la gobernación de Cuyo, que, que para tratar de entender cómo llega ahí algunas medidas que toma San Martín, es una gobernación que se crea en 1813, porque antes estaba dentro de la zona de poder de Chile, y a partir del 13 empieza a ser parte del Virreinato del Río de la Plata, se crea la gobernación de Cuyo y en 1814 Posadas lo designa a San Martín como gobernador, a pedido, dice, incluso el bando donde lo designa, a su instancia y solicitud, pues claramente San Martín, más allá de la gobernación del Perú, lo veía como parte de su plan de liberación continental, como un capítulo Claro. más de ese plan de liberación continental. Había que hacerse fuerte en Cuyo para cruzar y liberar Chile y de ahí ir a Perú, pero mientras tanto había que gobernar Cuyo. Y estamos hablando de una economía que, pues digo de la actualidad, que por ahí le suena, donde se concentraba toda la economía en Buenos Aires, donde Buenos Aires se llevaba gran parte de los recursos en una especie de retenciones de mulas que hacía para comprar supuestamente mulas y armamento para el ejército del norte, que después por supuesto nunca llegaba al ejército del norte y Güemes se defendía como podía o Belgrano se defendía como podía, pero era una economía bastante todavía con la matriz colonial, más allá de que hacía unos años que había sido la Revolución de Mayo, y una economía de guerra.
eso es lo que se encuentra San Martín. Y hago esta introducción porque me parece que es interesante cómo era. No es que llegó a un lugar donde tiraban manteca al techo. Claro. Había que resolver con lo que había. Y había que tomar algunas medidas que no eran simpáticas, por lo menos para los que siempre habían detentado el poder en Cuyo. En ese tiempo que la gobernación de Cuyo estaba desarrollándose, había, por supuesto, algunas medidas que tenían que ver con lo que imponía Buenos Aires, que era, por ejemplo, el libre cambio, que había ido destruyendo de a poco. Van a ver que todas las cosas que vamos charlando, algunas le van a sonar bastante a la actualidad. El libre cambio que imponía Buenos Aires para el intercambio de su puerto iba destruyendo las producciones locales. Por ejemplo, la que decías vos hoy del vino cuyano. Entonces se encontró con una economía bastante devastada San Martín en aquel momento, una economía de guerra, y había que tomar algunas medidas para reactivar la economía de Cuyo y además para empezar a concretar ese plan libertador de América que necesitaba también de recursos, porque tampoco venían de Buenos Aires. No es que había mucho acuerdo con el plan libertador de San Martín en la capital del virreinato. Por lo tanto, supo ganarse enemigos internos y tocar sobre todo intereses. Totalmente, totalmente. Y ahí me llamó la atención para ir a algunos temas puntuales que fuimos encontrando. Por ejemplo, el tema impositivo, ¿no? Porque históricamente, como suele suceder, todo lo impositivo estaba vinculado al comercio y al consumo, por lo tanto caía sobre el lomo del pueblo cuyano, los impuestos. Y además, una parte de esos impuestos iban a Buenos Aires, como decíamos, como impuesto de guerra. Y otra parte iban a Córdoba, al obispado, como parte del diezmo. Bueno, lo primero que hizo San Martín dijo, bueno, muchachos, estamos en economía de guerra, se terminaron las remisiones a Córdoba y a Buenos Aires, esa plata va a quedar acá para desarrollar la economía. Obviamente imaginarás cómo pusieron el grito en el cielo tanto en Buenos Aires como en la iglesia de aquel momento, pero cortó el envío de fondos. Y además dice, bueno, no estamos en un momento cualquiera, estamos en un momento de crisis. Y entonces hay algunos que pueden poner más que otros, ¿no? Y estableció una contribución extraordinaria de guerra, que era un impuesto a la riqueza en realidad, porque no era el consumo, como era hasta ahí, sino que lo que hacía era gravar con medio peso cada 1.000 pesos de bienes que tuviesen los poderosos cuyanos. Claro. Entonces terminaban pagando más los que más tenían. Algo que, eso te decía hoy de lo novedoso, ¿no? Algo que no era lo que pasaba tradicionalmente en aquel momento en el virreinato. Y ahí uno va entendiendo también los odios que se iba ganando. Entonces decíamos, hizo esa reforma y con las cuentas más o menos estabilizadas, con la plata que no mandaba Córdoba, la plata que no mandaba Buenos Aires y la que le empezaba a sacar a los ricos de Cuyo, también empezó el tema de tener que desarrollar la industria, la agricultura y la economía de Cuyo, también como plan de guerra. Claro. Entonces, no sé, digo, porque lo tenía anotado acá, empezó a desarrollar una industria propia en Cuyo, como el laboratorio de salitre, una fábrica de pólvora, un taller de paños para vestir a los soldados. Se creó una de las primeras metalúrgicas, la primera metalúrgica de la Argentina junto a Fray Luis Beltrán. 700 operarios llegó a tener la fragua de Mendoza, en uno de los primeros antecedentes de industria de nuestra patria, ¿no? Y empezó a proteger lo propio, empezó a proteger la producción propia como es el vino cuyano, con algunos impuestos a lo que venía de afuera. Que no tiene que ver con el proteger solamente por proteger, sino que tiene que ver con el ideario de desarrollo productivo que con ello conllevaba. Sí, incluso te digo, hay una perspectiva muy interesante sobre el laburo, sobre la importancia del laburo, porque eso fue generando una cantidad de puestos de trabajo en esas tareas, pero además, por ejemplo, reglamentó, acá lo veo al querido Walter Palombi, reglamentó el servicio de correos y el de la policía, y empleó a los desocupados de Cuyo en el embellecimiento, en la obra pública, en el embellecimiento de la ciudad, en el blanqueo de las casas, en el desarrollo de las acequias. Es toda una preocupación por generar todo esto que tenía que ver con una economía
más vinculada al trabajo y no a la renta de los dueños de la tierra, ¿no? Inclusive sancionó, que esto también me sorprendió, una de las primeras o la primera ley protectora de los derechos del peón rural. Una cosa que lo ves y recién sucedió un siglo después Claro. en la Argentina como estableciéndose como derecho. Bueno, me parece que tenía que ver con eso, con pensar una economía desde los intereses de sus conciudadanos y del pueblo cuyano, por supuesto que en el medio de un plan de guerra sin el cual, sin el apoyo de Buenos Aires, no se podía llevar adelante si no tenías tu desarrollo económico. Pero me parece que también sentó las bases de una economía que uno podría decir de dónde vienen las ideas, ¿no? de San Martín. Y ahí me parece que es importante pensar en Belgrano, porque todas esas ideas uno las encuentra también desarrolladas en las ideas de Belgrano, ¿no? En torno a la importancia de la industria, de la agricultura. Me parece que era una corriente de pensamiento patriótica en ese momento que entendía que la economía pasaba por ahí, por el desarrollo industrial, el desarrollo de la agricultura, el trabajo, y bueno, y lo han podido poner, y lo pudo poner en práctica San Martín en Cuyo. Te voy escuchando y pienso también en conceptos que se van apareciendo ahora con respecto al equilibrio fiscal y esta idea Claro. de, bueno, cómo se llega a que el Estado funcione. Bueno, y esta idea que tenía San Martín, sobre todo de tener en claro también qué intereses tocar. Digo, a diferencia también. Sí, porque Digo, necesitaba equilibrio fiscal. claro, También necesitaba equilibrio fiscal, las cuentas necesitaba que cierren para poder, no es que implicaba ni un despilfarro, ni que no importase la economía. Ahora, el problema es quién sostiene ese equilibrio fiscal. claro. ¿Sobre qué lomo se sostiene Si ese querés esa equilibrio discusión fiscal? la zanjamos. Claro. Vayamos al equilibrio fiscal. Claro. Ahora discutamos cómo llegamos a ese equilibrio y Exacto. qué intereses vamos a tocar. Totalmente. Si se siguen tocando los intereses de las jubilaciones, si se siguen tocando Sí, los sí. intereses de los trabajadores, o si en alguna vez, de una vez por todas, se empiezan a tocar los intereses de los dueños de la tierra. Ujú. Me parece que eso es lo principal de ese. Y después está lo de que me parece que también tiene mucha actualidad, todo lo que hizo por la educación pública y por la salud pública de aquel momento, ¿no? Entendía, como entendían muchos de los patriotas de aquel momento, que la educación popular era clave. Sin esta idea de que sin liberar la cabeza es muy difícil Claro. sumar a los conciudadanos, a los compatriotas a liberar la patria, ¿no? Entonces, fundó escuelas, fundó bibliotecas, tanto en Cuyo como en Perú, muchas veces inclusive desde fondos propios, ¿no? En Cuyo, parte de una hacienda que le habían regalado, parte de la renta de esa hacienda fue al mejoramiento y la construcción de las escuelas, porque decía, te quería leer un pedacito nomás de eso, A ver. si lo engancho, si lo encuentro, en torno a lo importante que planteaba en torno a la educación. Dice, la educación formal es el espíritu de los hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole, ceden a la acción fuerte de este admirable resorte de la sociedad. A ella han debido siempre las naciones la varia alternativa de su política. Bueno, la libertad, ídolo de los pueblos libres, es aún despreciada de los siervos porque no la conocen. Me acordaba mucho esto que decimos siempre, que dice Carlito del Frade, que hay que conocer para querer, ¿no? Para amar. Bueno, me parece que eso tenía bastante claro, que si no había un pueblo que accedía a la educación pública y conocía lo propio, muy difícilmente lo defendiera. Nada, Y el eso. rol docente como formador de los intereses nacionales. Sí, También eso, exactamente. de la educación. Y voy a decir una cosa que no estaba en la nota, pero que a mí también me quedó. Una vez encuentro en una biblioteca de Buenos Aires, en una librería de usados, que me gusta ir cuando voy a Buenos Aires, un librito finito que tenía, decía la cultura de San Martín. Y tenía la lista de las cajas de libros que transportaba San Martín, los títulos. Yo compro el libro porque me gustaba tenerlo, un librito chiquito, y yo me esperaba encontrar con grandes títulos de estrategia de guerra, Claro. Libros militares. Y lo principal, además que obviamente había de guerra y militares, lo principal que tenía, por ejemplo, eran libros sobre matemáticas, geografía, relojería,
cuestiones específicas de oficios, de conocimiento práctico, y me acordé porque cuando dona la plata para la escuela, dice, esto es para la dotación de esta escuela de una cátedra de matemáticas y de geografía. Sabe que estas dos facultades son la llave de la verdadera ilustración, porque sin ellas la historia y la crítica serán un adorno puramente superficial. Bueno, nada, pues eso, la importancia con el tema de la educación y por supuesto también de la salud. Bueno, así vamos conociendo un poco más al padre de la patria, sobre todo en concepción de lo que pensaba, eso que queríamos, que decíamos al comienzo, tratar de romper con ese historicismo mitrista, de ocultarlo y de ponerlo en un lugar inalcanzable, si se quiere. Después, San Martín, eso que también fue llevando en Cuyo, tenía que ver con el proyecto que tenía latinoamericano de emancipación. Claro, efectivamente era, como decíamos, un peldaño más en ese plan continental, pero que, digo, uno puede encontrar que no fue una característica particular de Cuyo. Y ya termino porque las productoras están apuradas que cerremos. Ya cerramos. Porque cuando uno ve lo del Protectorado del Perú y el estatuto del Protectorado del Perú que hace junto a Monteagudo, se replican muchas de estas y cosas. se replican las líneas generales de esta idea de la importancia de la educación, la importancia de la salud, la importancia del trabajo, la eliminación de la servidumbre. Y sí, de la eliminación de la esclavitud. Y me voy con esto que te dejo, que también me pareció fenomenal para pensar hoy, porque en el Estatuto del Perú, una de las menciones que hace, el Estatuto del Perú y toda la obra de gobierno de San Martín, después están en una obra de Monteagudo, que Monteagudo cita y dice, en uno de los textos dice, haciendo mención a la importancia del desarrollo de la marina mercante. Mirá si tendrá actualidad. Dice Monteagudo, para fomentar la marina mercante, sin la cual no puede progresar el Estado, se han tocado todos los arbitrios capaces de empeñar el interés individual en este género de la industria, concediendo privilegios a los habitantes de la costa que se dediquen a la pesca y a los que hagan tráficos de buques tripulados por los naturales del país. Los efectos de esta medida ya se empiezan a sentir y gran parte de la marinería de nuestra escuadra ha sido enganchada en nuestros mismos puertos, cuya población ha carecido hasta aquí de empleo a la que naturalmente estaba llamado. Mirá si será actual el debate de aquel momento, esta idea de que sin la marina mercante no hay progreso del país, no hay trabajo y no hay desarrollo, y es una de las industrias principales. Bueno, algo de lo que hoy tendríamos que estar discutiendo para cualquier proyecto político. Un aplauso grande para Germán Mangione, periodista, investigador. Nos vamos a un temita musical y seguimos con este especial del general José de San Martín.